La historia de la filosofía ha tardado mucho tiempo en ser propiamente historia. Ahí, naturalmente, cuando había muy poca historia de la filosofía, Aristóteles recuerda el pensamiento de sus antecesores. Después, ya más tarde, por ejemplo, Diógenes Laercio hace un recuento de las opiniones de los filósofos, pero todavía, naturalmente, dentro del pensamiento griego era una historia muy corta. Pero luego se va formando la idea de que se trata de los repertorios de lo que los filósofos han pensado, sin poner en relación unas con otras las diferentes doctrinas y con un predominio del elemento de error. Es decir, que al cabo del tiempo la historia de la filosofía se ve más bien como el catálogo de los errores del espíritu humano. Se piensa que se ha sostenido cualquier doctrina, las más contradictorias, que han tenido partidarios y defensores. Ha sido una de las razones del escepticismo, lo que se llamaba la discordia de las opiniones. Esta es la forma, diríamos, negativa en que aparece la historia de la filosofía durante mucho tiempo. Pero luego hay, en cambio, una idea en el fondo contraria y bastante distinta y casi contraria, y es cuando aparece la noción del progreso. Entonces se piensa que va a haber una serie de progresos del espíritu humano. Esta es una idea que se consolida en el siglo XVIII y que va a culminar precisamente, por ejemplo, en manos de Hegel. Hegel escribe una gran historia de la filosofía, profundamente interpretativa, de gran valor, pero la idea suya fundamental es que esa historia de la filosofía tiene un resultado. El último capítulo del libro se llama Resultado, y en definitiva late en la exposición del gran filósofo Hegel la idea de que la filosofía termina con él, es decir, de que el pensamiento humano ha terminado por conocerse a sí mismo en su obra. Claro, esto es muy dudoso porque evidentemente la realidad humana cambia, va cambiando. La historia además no es, hay palabras un poco traicioneras, las palabras desarrollo, evolución, despliegue, son desorientadoras, son conceptos que en el fondo nacen de la biología, nacen por ejemplo del desarrollo de las plantas o de los animales. Es decir, se supone que en definitiva la historia consiste en que lo que estaba implícito se hace explícito, que lo que estaba plegado se despliega, que lo que estaba enrollado se desenrolla o desarrolla. Esto no es cierto. La historia es fundamentalmente innovación, es alumbramiento de posibilidades y de realidades nuevas. No es previsible, siempre añade algo nuevo y que no estaba ya de una manera larvada o de una manera incipiente ya en el pasado. Es decir, se va a llegar a una idea precisamente de la filosofía que va a ser distinta. Se va a considerar precisamente que cada filósofo tiene que hacerse ciertas preguntas. Las preguntas que se hace el filósofo son las preguntas radicales, son las preguntas últimas, las preguntas que no son preguntas particulares, cuestiones particulares, como se hace, por ejemplo, el hombre de ciencia dentro de un campo particular. Son las preguntas acerca de la realidad misma como tal, del sentido de la vida. Esas preguntas que a veces no tienen respuesta, pero tienen que tener pregunta. Es decir, si la filosofía renuncia a esas preguntas, deja de ser filosofía. No es seguro que pueda encontrar respuesta o que esa respuesta sea satisfactoria. Pero justamente si las preguntas no se hacen, entonces la filosofía pierde su condición de radicalidad. Deja de ser filosofía. Y entonces esto nos lleva a un punto de vista muy distinto. Y es que si se considera el pensamiento de cada filósofo, si se lo ve en su situación histórica, concreta, se ve que se hace las preguntas que tenía que hacerse.
las preguntas que desde su punto de vista eran necesarias. Y entonces se llega a la noción de que cada sistema filosófico es verdad. Se preguntará, ¿y las contradicciones? ¿Y las diferencias que parecen inconciliables? En definitiva, si el filósofo dice lo que ve, lo que ha visto, eso que ha visto es verdad. Cuando añade algo, cuando va más allá de lo que es evidente, cuando redondea su visión, cuando da por supuesto que es verdad algo que no ha visto, que no ha logrado contemplar con evidencia, entonces puede errar. Entonces puede errar y entonces cuando se produce el conflicto con otros puntos de vista, con otros filósofos. Pero mientras el filósofo se atiene a lo que ve, eso que ve es verdad. Y por tanto cada filosofía es verdadera. Es verdadera, pero hay que hacer una restricción. Es verdadera desde su punto de vista, desde la perspectiva real en que el filósofo se encuentra. Y como la realidad es cambiante, como la realidad es emergente, como cada situación es nueva, hay que seguir pensando. Cuando se piensa un sistema filosófico hasta el fondo, se llega a un límite. Se ve que el filósofo ha visto algo verdadero y lo ha expuesto como tal. Pero hay que seguir pensando. La filosofía consiste fundamentalmente en eso, en seguir pensando. Y entonces es forzoso descubrir, junto a la verdad de esa filosofía, su limitación. Hay que seguir adelante. Hay que dar un paso más. Justamente hay que llegar precisamente a otra filosofía que lleva dentro la anterior, que lleva dentro todas las anteriores, que se apoya en ellas, pero que da un paso más y descubre la realidad desde otro punto de vista, desde una perspectiva nueva, que es la de otro filósofo en otra época, en otras condiciones, con otra prefilosofía de la cual cada uno parte, de ciertas formas de instalación en la realidad. Y entonces esto ya cambia. Entonces se llega a una noción de la filosofía que es algo bien distinto, que es histórica. La historia de la filosofía empieza a ser histórica. Es decir, se descubre que hay no solamente opiniones filosóficas, no solamente sistemas y doctrinas que se pueden exponer unas al lado de otras. No, hay una historia. Hay una historia en virtud de la cual el pensamiento ha ido descubriendo zonas y aspectos de la realidad, ha continuado adelante, ha llegado hasta el límite de lo que permitía cada uno de los puntos de vista. Ha sido menester ir más allá desde una nueva situación. El filósofo no puede anticipar la filosofía del siglo próximo, porque la filosofía del siglo próximo vendrá de lo que yo piense, o de que piense el que viva el siglo próximo, y de la realidad del siglo XXI, que no está todavía aquí. Por consiguiente, es un carácter propiamente histórico, estrictamente histórico, el que pertenece a la filosofía. Y entonces cuando se puede hablar de historia de la filosofía en plenitud. Mi primer libro, que tiene medio siglo de existencia, se publicó en enero de 1941. Se titula Historia de la filosofía. Y este libro tuvo un éxito considerable. Lleva 40 ediciones y ha sido traducido a un par de lenguas. Y yo creo que la razón de que tuviera esta acogida, de que los lectores encontraran que el libro añadía algo a lo que se solía entender por historia de la filosofía, todo el mundo decía, es un libro claro, es un libro muy claro. Pero se entendía principalmente que era un libro en que se exponía claramente cada doctrina, cada filosofía, cada sistema filosófico. De modo que se exponía a Platón o a Aristóteles, o antes a Parménides, o a San Agustín, o a Santo Tomás, o a Descartes, o a Leibniz, o a Kant, o a Hegel, o a los recientes como Heidegger o como Ortega, y se entendía. Es decir, se entendía porque yo trataba de verlos desde dentro, trataba de ver por qué habían pensado
lo que habían pensado, por qué habían visto la realidad desde un cierto punto de vista y, por tanto, sus sistemas eran verdaderos, no eran un conjunto de opiniones arbitrarias y probablemente erróneas. Esta era la primera claridad. Pero había otra, yo creo que la más importante. Yo mismo tardé en darme cuenta de que esta era la claridad que tenía más fundamento, que tenía más importancia, y es la siguiente. Lo que resultaba verdaderamente claro es que había una historia de la filosofía. Es decir, que no era simplemente una colección de opiniones o una colección de teorías. Es que había precisamente un paso creador de la mente humana, de la mente occidental, porque yo exponía solamente la filosofía de Occidente, desde Grecia hasta ahora. En Occidente las filosofías orientales son muy diferentes y plantean otros problemas. Pero yo mostraba cómo había sido menester ir dando los pasos sucesivos por los cuales se había recorrido el camino de la filosofía en 20 y tantos siglos, de una manera a la vez necesaria y libre. Había dos elementos que son los que aparecen en la historia. Por una parte, la necesidad de situarse en un punto de vista, en una perspectiva que es la propia de cada persona dentro de su condición nacional, dentro de sus caracteres personales, dentro de los supuestos no filosóficos en los cuales se mueve cada uno y que habían llevado a pensar precisamente aquello que había pensado, partiendo naturalmente de una tradición filosófica más o menos larga, muy breve al principio, muy larga después, en la cual se apoyaba. Pero hay además un elemento de libertad, y ese elemento de libertad es lo que es personal en la filosofía, lo que el filósofo descubre, porque el filósofo naturalmente se interesa por ciertas cuestiones más que por otras, porque tiene una manera de ejercer presión sobre la realidad. La filosofía, en la forma en que yo la entiendo, es primariamente visual. He dicho a veces que cuando un filósofo habla de cosas que no está viendo, deja de interesarme. La filosofía es precisamente aquello que el hombre ve cuando ejerce presión con los ojos sobre la realidad. Y esto es el elemento de libertad, es el elemento más propiamente personal que tiene cada filosofía. Y al cabo del tiempo, precisamente, se va pasando de un sistema a otro y se va viendo cómo la filosofía no es un catálogo de errores, no es una simple colección, no es una simple colección de ideas o de opiniones o de teorías, es precisamente un proceso por el cual el hombre, en este caso el hombre occidental, ha ido partiendo de la realidad, ha ido descubriéndola, ha ido viendo cuáles son las preguntas decisivas que en cada momento hace falta. La filosofía se propone siempre la forma suprema de saber, la forma vitalmente superior de saber, que es lo que llamamos en español saber a qué atenerse. El hombre necesita saber a qué atenerse, necesita saber qué puede pensar, saber qué puede hacer. La filosofía nunca parte de cero. La filosofía no parte de la ignorancia, parte de certidumbres en las cuales el hombre está. El filósofo sabe muchas cosas, cualquier hombre sabe muchas cosas, está seguro de muchas cosas, sí, pero no está seguro del conjunto, no está seguro de lo que debe hacer, de lo que puede hacer. Le falta esa certidumbre que llamamos radical porque se refiere a las raíces. Y precisamente esta es la diferencia entre cualquier conocimiento, por ejemplo científico, y el conocimiento de la filosofía. El hombre parte, pues, de lo que Ortega llamaba una prefilosofía. De ahí parte, no parte de cero, no parte de la absoluta ignorancia, pero tiene que plantearse las cuestiones que pueden decidir, que le pueden permitir saber a qué tenerse. Y eso es justamente lo que es el esfuerzo filosófico. Hay que ver, por ejemplo, que la filosofía no se ha hecho en todas las épocas, no solamente en todas las épocas, ni en todos los países. La filosofía tiene una historia relativamente discontinua. En algunos países hay mayor continuidad, en otros no. Y la filosofía no la practican ni la ejercitan más que algunos hombres.
Muy pocos. Muchas veces he dicho que la filosofía la han hecho 4 gatos metidos en un rincón y que no tienen ninguna importancia social. Lo que hace falta es que hagan filosofía, verdaderamente filosofía y no otra cosa. Entonces se llega a la conclusión de que hay una historia de la filosofía, una verdadera historia de la filosofía en la cual se asiste a lo que justamente la humanidad o una parte de la humanidad ha tenido que recorrer para en cada momento poder vivir desde sí misma, poder vivir con autenticidad, poder justamente saber a qué atenerse y vivir de un modo al mismo tiempo libre y responsable. Esta es la diferencia que distingue la filosofía de otras disciplinas y ha sido interesante que ha costado mucho tiempo el llegar a una visión verdaderamente histórica de la filosofía. Esto ha coincidido con la época en que se ha entendido lo que es la historia. A mí me parece triste lo que ha ocurrido en los últimos decenios, en los últimos 30 años quizá. Y es que después de que la humanidad había llegado a un conocimiento de los métodos para conocer la historia, para dominar la historia, que además se había llegado a tener una verdadera, profunda conciencia histórica, que el hombre había visto que es una realidad hecha de historia, que acontece en la historia, y que la historia misma es la que explica justamente su realidad. Después de que se había llegado a esa situación, a mi juicio, fecunda y creadora, ha habido un extraño olvido de la historia. Hoy estamos en una época en que el conocimiento de la historia es de los más bajos que se pueden recordar. Ha habido muchos factores, ha habido voluntad de que esto sea así, porque el hombre que no conoce la historia es más manejable, es más manipulable. Ha habido doctrinas que han dominado en la educación y en la enseñanza, que han llevado precisamente a un apartamiento de este saber histórico que se había empezado a conocer y a dominar plenamente. Hace 60 años, 70 años, había comenzado la época de madurez, y esto ha llevado consigo una pérdida de la conciencia histórica del hombre, lo cual lleva a una situación muy grave, y es que el hombre actual no sabe dónde está. Se ha perdido, y esto es muy grave, por supuesto, se ha perdido el sentido de la continuidad histórica, el sentido de la secuencia histórica. Los hombres de nuestra época conocen muchos sucesos, conocen muchos hechos, conocen nombres. No saben dónde situarlos, no saben dónde ponerlos. Es curioso, por ejemplo, que ahora es muy frecuente que se hable de filosofía en las universidades y se estudien sistemas filosóficos aislados y que no tienen nada que ver entre sí. Puede haber un estudiante que conozca el pensamiento de Platón y conozca el pensamiento de Berkeley y conozca el pensamiento de Husserl o el de Descartes y no sepa dónde ponerlos. No sepa casi quiénes vienen antes y quiénes vienen después. No saben que no se entiende ninguno de ellos, si no se los ve como resultados, como consecuencias de que el hombre ha pensado otras cosas antes y porque las ha pensado ha descubierto su insuficiencia, ha visto que no podía quedarse en ellas, que tenía que ir más allá. Justamente eso es la historia. Y yo creo precisamente que la historia en general, la historia de la filosofía en particular, es la manera de que el hombre consiga lo que podemos llamar una instalación. El hombre está instalado en el mundo. El hombre está instalado en un mundo que es de estructura histórica. Está a cierto nivel, a cierta altura del tiempo y a cierta hondura del tiempo. Y es la única manera de que podamos ser nosotros mismos, de que podamos ser realmente auténticos, quienes somos. Creo que en este sentido, la historia de la filosofía, cuando es verdaderamente histórica, es un instrumento inapreciable para que nosotros seamos nosotros mismos, no un antepasado nuestro, no en definitiva un hombre primitivo, sino alguien que ha llegado a un cierto nivel, que tiene ciertos problemas, que tiene ciertas necesidades, que tiene que averiguar algunas cosas para poder vivir desde sí mismo,
para poder proyectar su vida en el futuro. Es fundamental que para proyectar en el futuro hace falta naturalmente imaginación, pero la imaginación se apoya siempre en la memoria individual y en la memoria histórica. Es muy grave que el hombre de nuestro tiempo, de los últimos años del siglo XX, se encuentre con una memoria histórica corta, mutilada, frecuentemente desfigurada. Me parece urgente recobrar la plenitud de la historia y, concretamente, en este aspecto, de la historia de la filosofía, que es, en cierto modo, el núcleo de lo que se llama conocimiento racional, con una razón que en España, desde 1914, se llama razón vital, que es la razón sin la cual no podemos vivir y la razón que es la vida misma en su función de hacer comprender. Es justamente la vida, es justamente la historia la que permite entender la realidad.